Para hablar sobre esto nos acompaña esta mañana en nuestros estudios Rodolfo Ernesto González. Él es magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, es un gusto tenerle con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, magistrado, para comenzar quisiera saber la criminalidad, obviamente, que se ha disparado en los últimos años, el número de homicidios, y en el marco de esto, todos los actores en esta sociedad están participando de alguna forma. El ejército lo está haciendo, digamos, poniendo su contribución específica en este combate. La Policía Nacional Civil desde hace un rato lo viene haciendo, la Fiscalía General, todas las instituciones están trabajando en esto. Yo quisiera saber cómo se está articulando desde el órgano de justicia el esfuerzo por enfrentar esta situación. Es decir, muchos dicen, hay que enfrentar la criminalidad, pero la criminalidad se enfrenta de diferentes flancos. Sí. Explícanos. Bien, el órgano judicial es una pieza más dentro de toda la institucionalidad de la que dispone el Estado para hacer frente a la delincuencia. Con la situación que estamos viendo ya de crimen organizado, de altas tasas de homicidio, yo creo que es evidente y no se necesita mucho análisis para llegar a la conclusión de que es un tema que al Estado le está planteando serios problemas. Y yo creo que la respuesta tiene que ser a un nivel más alto de cómo se ha estado llevando hasta el momento. Digo que el órgano judicial es una pieza más del sistema porque si vemos toda la institucionalidad que diseña la Constitución para afrontar el tema de seguridad pública, dejando de lado el tema de prevención, educación y reducción de la violencia social en la escuela, en la familia, ya a nivel de instituciones represivas, está la Fiscalía, la Policía, el órgano judicial, claro. Como digo, es una pieza más. Se han hecho intentos por dotar de una interrelación, coordinación a toda esta institucionalidad, intentos que han quedado un poco fallidos o por lo menos no se le ha dado toda la vitalidad necesaria. Hay una comisión coordinadora del sector de justicia, claro, por ejemplo, que tiene ya 15 años de estar funcionando, donde se supone que una vez por semana se tiene que estar reuniendo el presidente del órgano judicial con el fiscal, con el ministro de Justicia y Seguridad y con el presidente del Consejo de la Judicatura. Yo creo que mecanismos de ese tipo, claro, se deberían fortalecer para buscar una mayor coordinación, porque el órgano judicial no es el responsable de todo, sino que es una parte más. Magistrado, debo entender que en el pasado, en la Unidad Técnica Ejecutiva, sí había ese tipo de reuniones periódicas, ¿no? Debo entender que ahí participaba el Fiscal General de la República, el Ministro de Justicia y Seguridad, prácticamente todas las instituciones involucradas. ¿Usted tiene idea de qué fue lo que pasó? ¿Por qué dejó de funcionar con la forma que se venía haciendo de antes? Yo la impresión que tengo es que ha habido ciertos recelos y desconfianzas. Por ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos, que no es parte de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, ha venido desarrollando una función importante de vigilancia sobre la actividad de la policía. Pero se parte de una cierta desconfianza sobre el actuar de la policía, por ejemplo, que no es la institución más eficiente, pero tampoco son los cuerpos represivos que teníamos durante la guerra. Entre los jueces y los fiscales es de todos conocido una cierta desconfianza de los jueces respecto del trabajo de la Fiscalía y viceversa. Entonces, una institución como la Comisión Coordinadora, que tiene la Unidad Técnica Ejecutiva para ya implementar, para echar a andar las decisiones tomadas a un alto nivel, podría ser eficiente en el tema de coordinación, porque la respuesta a la criminalidad yo creo que debe ser con una política de Estado. De verdad que el Estado se está jugando su sobrevivencia frente al crimen organizado y por tanto la respuesta no puede ser sectorial ni puede ser a cargo de una sola institución. Yo creo que la gente ya, después de oír todos los diagnósticos y todos los debates y propuestas que se han hecho, en mi opinión ya con suficiencia, yo dejaría tranquilo el tema del análisis y de las propuestas, y lo que hay que empezar a producir ya es resultados. Porque si no, la gente empieza a preocuparse y empiezan a verse situaciones como esta de hacerse justicia por su propia mano. Claro. Creo que nadie quiere llegar a eso, ¿no? Ahora, y todo el mundo se pregunta qué tan eficiente y suficiente se está haciendo desde cada institución. Vamos a hacer nuestra primera pausa, magistrado. Cuando regresemos quiero escucharlo sobre esto y desde luego, hablar sobre otros temas que tienen que ver también sobre este enfoque. Vamos a la pausa, volvemos.
Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Esta mañana en la entrevista en línea seguimos conversando con Rodolfo Ernesto González, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, le preguntaba en el segmento anterior si se está haciendo lo suficiente y si las instituciones a la vez están siendo eficientes para poder trabajar. Bueno, ya usted me decía, no sé si explícitamente se está reconociendo que no hay coordinación, digamos, y ahí habría alguna falla, o sea, que no se está trabajando mucho, no hay mucha eficiencia en la coordinación en este momento. En la Constitución, los fines que se deben alcanzar, entre ellos la seguridad, es un fin del Estado, no es ni del órgano judicial ni del órgano ejecutivo. Y entonces cada quien en lo suyo, con el reparto de poderes que hay, implica evitar la concentración de poderes en un solo órgano, pero luego la misma Constitución exige que haya coordinación entre los órganos. Yo lo que veo es falta de coordinación y falta de una definición de política de Estado. Creo que necesitamos una política de Estado, no digo para los próximos 4 años que le faltan a esta administración, quizás para lo que resta de esta administración y la siguiente. Entonces, visto en términos de política de Estado, desde una revisión en profundidad de la legislación que entró en vigencia en el 98, los nuevos códigos penal, procesal penal y ley penal juvenil ahora, y si nos vamos más atrás, las reformas constitucionales que se hicieron en el 91-92, donde se creó la PNC, reformas al órgano judicial, Consejo de la Judicatura, buscan establecer una institucionalidad democrática y unos procedimientos, un debido proceso, de manera que cuando a alguien se le condena no quepa duda de que se probó su culpabilidad, garantizándole el debido proceso. Entonces, yo no sé si calificar de excesivamente garantista. Si queremos ser una democracia, en materia penal no podemos obtener otra cosa más que un debido proceso. No se puede condenar a nadie sin pruebas. Esas fueron muchas de las cosas que se criticaban durante la guerra, ¿no? Politización de la justicia, la justicia como instrumento de persecución a opositores políticos, etc. No podemos tener otra cosa más que un debido proceso para garantizar una condena justa a alguien. Pero las instituciones que echamos a andar esa legislación, tenemos que actuar con visión de Estado y con coordinación. Esa es una coordinación que yo no veo todavía. ¿Y eso a qué respondes por las mismas dinámicas de cada una de las instituciones? ¿Ha habido un poco de, no sé, desidia, de indiferencia? ¿Qué es lo que estaría ocurriendo? Porque, bueno, la realidad es tan dramática cuando uno ve la cantidad de homicidios diarios, la delincuencia, el tema de la inseguridad, cómo se ha desbordado en este país. Entonces, ¿qué cree usted que es lo que ha ocurrido? ¿Por qué no se ha podido marchar en esas dinámicas con los resultados que se pueden esperar en términos de la sociedad? Yo creo que todavía hay recelos, desconfianzas mutuas entre las instituciones. Ha faltado la visión de Estado. Lo que en términos comunes se viene diciendo, tirarse la pelota unos a otros, no asumir las propias responsabilidades. Yo creo que separación de funciones o división de poderes no puede implicar disgregación de las políticas de Estado. Entonces, creo que ha faltado visión de Estado, ha faltado una mayor comunicación interinstitucional, una mayor interrelación, de manera que se vayan borrando unos ciertos recelos, unos ciertos visión de feudos que se tienen en las instituciones, y con esa mayor interrelación y comunicación, creo yo que se podría lograr mejor coordinación para producir resultados concretos, que al final es lo que la gente quiere.
Ahora, esa visión de feudos, usted lo ve en todas las instituciones o los órganos, es decir, no es exclusivo de la fiscalía, no sé, la policía. Cada quien tiene lo suyo. Si uno ve el diseño institucional que está en la Constitución, cada quien tiene lo suyo, pero lo que no cabe es decir los resultados positivos son de una institución y los negativos son de otra institución. En realidad, en este momento estamos fallando todas las instituciones. No le estamos proporcionando seguridad a la ciudadanía. El ciudadano que sale no está seguro de que va a regresar íntegro a su casa o vivo. Y entonces claro, eso no es una ineficiencia de la policía o de la fiscalía o del órgano judicial. Es una ineficiencia del Estado. Y el Estado somos todas las instituciones. Entonces, la respuesta tiene que ser desde el Estado con una mayor coordinación institucional, así lo veo yo. Ahora, díganos una cosa, siempre se ha mencionado en el marco de este esfuerzo por enfrentar la situación de criminalidad que vive el país, en algunos momentos se cuestiona el papel de los aplicadores de justicia, porque ya usted lo hacía referencia hace un momento, pero bueno, en el tema es que son demasiado garantistas, se dice, o a veces las víctimas no saben si el aplicador de la justicia está a favor de él como persona víctima o está a favor del victimario. Entonces, ¿Cómo poder hacer frente a este tipo de cuestionamientos? Lo que sucede es que un juez no tiene que estar a favor ni de la víctima ni del victimario. Por definición, un juez es un referee imparcial que tiene que ver las pruebas de cargo y de descargo. Es más, si nos vamos más atrás, desde la recolección de evidencias, la propia fiscalía tiene que ser objetiva al recoger las evidencias que puedan servir para condenar al imputado o también para establecer su inocencia y presentarlas objetivamente a los jueces. Los jueces no tenemos que pensar en que estamos del lado de las víctimas o del lado de los imputados, sino que resolver de manera imparcial. Otra cosa es el margen, que lo hay, y muy amplio, de interpretación de las leyes, de integración de la ley con la Constitución, con tratados internacionales, incluso si usted quiere más allá, de las normas con la realidad. Eso es la visión concreta de cada juez y por supuesto hay errores judiciales, pero el mismo sistema prevé los recursos. Un juez se puede equivocar, y nos equivocamos los jueces todos los días, pero para eso hay un sistema muy amplio de recursos para reducir al mínimo, quizá nunca eliminarlo, pero reducir al mínimo el margen de error judicial. Perfecto, nos quedamos en este punto, magistrado. Vamos a otra pequeña pausa, volvemos con más de la entrevista en línea. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, magistrado, estábamos hablando un poco en el corte comercial, así rápidamente, sobre, digamos, y hablamos así rápido sobre, bueno, cuánto tiempo ha pasado, cuánta agua ha pasado debajo del molino ya en el tema de reformas a los códigos penal, procesal penal, a los nuevos diseños de los códigos. Y usted decía hace un momento, bueno, debería estar funcionando la cosa de mejor manera. Sí. Aclárenos eso, creo que es importante porque me parece que es, digamos, una opinión suya bastante franca, bastante sincera de cómo se está viendo la aplicación de la justicia en el país. Uno podría decir que a 18 años de que se cambió el modelo de seguridad, se dejó el ejército únicamente para funciones de defensa de la soberanía y de la integridad del territorio y se crea una nueva institución, Policía Nacional Civil, bajo la dirección funcional de la Fiscalía para investigar el delito. Uno pensaría que a 18 años de esas reformas constitucionales ya tendría que estar funcionando y todos tendríamos que haber aprendido de los errores. Si pensamos en la reforma legal en materia de seguridad pública,
penal desde 1998 son ya 12 años y todos tendríamos que tener ya claros nuestros roles y de qué pie estamos cojeando cada uno. El problema, creo yo, es que quizá no hemos sido lo suficientemente honestos como para aceptar si hay que hacer reformas profundas a la legislación, hacerlo de manera consensuada, Sí. aportando cada institución la problemática que tiene, oyendo a la sociedad civil, por supuesto, y que esa reforma en profundidad, al final el derecho es una herramienta al servicio de fines, no es un fin en sí mismo. Ni siquiera Claro. el debido proceso o el proceso penal es un fin en sí mismo. Entonces, si no está funcionando la herramienta, hay que mejorarla para que funcione mejor. Porque bueno, magistrado, usted habrá escuchado, y eso no es nada nuevo en este país, cuando algunas personas se oponían al diseño de los nuevos códigos penales y procesal penal, y se decía, bueno, que se están creando códigos que son leyes suizas para un país como Suiza, no para El Salvador. Y ahora hay toda una discusión, por ejemplo, con la aplicación de la ley para los menores, en este tema de que ha habido sobre los años de cárcel por los Sí. delitos que cometen los menores infractores. Y bueno, vemos recientemente las imágenes en Estados Unidos, un menor de 12 años procesado como adulto Sí. por delitos cometidos por un asesinato. En nuestro país hay una discusión muy intensa sobre esto. Entonces, ¿no será que en un momento determinado, efectivamente, digamos, se creó una normativa, o es porque el momento, digamos, en ese momento que se crearon era otra condición? ¿Qué habría que hacer ahora entonces? ¿Hay que actualizar, hay que crear nuevos códigos, hay que reformar? Cuando decía reforma en profundidad, he empezado a escuchar los últimos días voces que están pidiendo un análisis sensato, no al calor de un acontecimiento concreto, con visión ni siquiera de mediano, yo diría de largo plazo, a la legislación, por ejemplo, penal juvenil. Pero eso vale para el Código Procesal Penal. Bueno, ya se ha hecho la revisión integral y está por entrar en vigencia en los próximos meses un nuevo Código Procesal Penal, donde se intenta corregir errores que se han visto en la práctica de este código de hace 12 años. Eso es lo que creo yo que ha faltado. Dejar de lado un cierto dogmatismo también, respetando la Constitución, que eso no está en juego, claro. Y el debido proceso, las obligaciones que se tienen con los tratados internacionales. Hay un amplio margen que tiene la Asamblea Legislativa para diseñar un proceso penal que sea eficiente. Y esas reformas pues se han venido haciendo. Ahí está el nuevo Código Procesal Penal y quizá este puede ser el momento de la Ley Penal Juvenil. Pero lo importante es que una vez que reformamos y todos tenemos claro lo que tenemos que hacer, lo echemos a andar. Porque yo critico una cierta política penal que ha habido en el país que ha consistido nada más del aumento de las penas en el papel, que lo que hace es devaluar el poder penal del Estado. Los criminólogos vienen diciendo desde hace mucho tiempo que el imputado cuando comete un delito no está pensando cuántos años le van a poner de condena, sino cuánta probabilidad hay de que lo detengan o que no lo detengan. Y entonces si hay estudios que nos dicen que puede burlar la justicia. Exactamente. Entonces, eso no es problema del código, no es problema de que se endurezcan las penas llegando hasta 75 años, sino que es problema del funcionamiento, de los resultados. Yo creo que la gente espera resultados y eso es lo que no se le está dando. Bueno, nos quedamos en el punto, vamos a otra pequeña pausa, regresamos con más de la entrevista. Si vas a viajar, quédate y lánzate a conocer un lugar paradisíaco, donde no importa quién gane, ni importa quién llegue primero, o quienes disfruten más bajo el sol. Un lugar donde se vive la amistad. El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out Movie.
lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Magistrado González, quisiera saber, habitualmente en los informes que elabora el Departamento de Estado de los Estados Unidos se señala al sistema de justicia siempre por el tema de la corrupción, a veces un poco también sobre el tema de impunidad. Quisiera que nos explicara un poco cuánto es lo que se está haciendo para enfrentar esos dos señalamientos que de alguna forma se hacen en esos informes. Porque uno se pregunta, por ejemplo, el mismo tema de la mora judicial, que tanto se está enfrentando la mora judicial, qué se está haciendo para depurar, digamos, al órgano de justicia, porque nosotros vemos, por ejemplo, como ciudadanos, depuración en la Policía Nacional Civil, en la Fiscalía General de la República. Cada institución obviamente tiene sus propios mecanismos de depuración, pero entonces, ¿cómo actúa el órgano de justicia? Se están haciendo cambios. A partir de la nueva presidencia que entró en julio del año pasado, se hizo un diagnóstico donde se advirtió que, por ejemplo, en el tema de las denuncias contra ilegalidades cometidas por jueces ante el Departamento de Investigación Judicial de la Corte, había una mora de 15 años, con muchos casos que no habían caminado en todo este tiempo, y se ha comenzado por renovar la jefatura de la Dirección de Investigación Judicial para que tome como prioridad depurar esas denuncias que nos permitan a mediano plazo tener un cuerpo de jueces que respondan a los requerimientos de la sociedad. Lo que siempre se suele decir, son pocos los jueces que cometen actos de corrupción, que cometen ilegalidades. La mayoría de nuestros jueces son jueces comprometidos, son jueces honestos, pero por estos malos jueces se vincula a todo el órgano judicial, y entonces se están haciendo cambios. El problema que había en cuestiones administrativas, pero igual es corrupción en la Corte, de la venta de plazas, por ejemplo, se han estado sustituyendo a personas que no rendían el perfil, tanto en términos de probidad, transparencia, honestidad, como en términos de eficiencia. Los magistrados tenemos funciones... Perdón, sí se probó que hubo venta de plazas. Se estableció algunos indicios, pero como ahí ya es un tema de delito, se certificó a la Fiscalía para que la Fiscalía prepare la investigación y, si lo considera pertinente, pues presente el requerimiento ante el juez penal competente. Los magistrados tenemos funciones administrativas y funciones jurisdiccionales. Solo en la Sala de lo Constitucional recibimos alrededor de 1.200 demandas de amparo por año, y lo que se está haciendo es buscar para los puestos administrativos las personas más idóneas que con capacidad y con honestidad aborden esa problemática, y los magistrados dedicarnos a lo nuestro, que es juzgar. Claro. Esta función importante que decía que tiene la Corte de ejercer poder disciplinario sobre jueces, abogados y notarios, se tiene que mejorar, y se ha comenzado ya en eso, para ser más eficiente y aportar resultados. Que una denuncia contra algún abogado, notario o juez se resuelva rápido y se resuelva lo pertinente. Lo mismo estamos haciendo, como digo, en términos de personal en otras áreas del órgano judicial. Sí, porque bueno, si hay una, digamos, usted decía una mora de 15 años de denuncia, significa que hay personas que presentaron una denuncia hace 15 años y no saben qué ha ocurrido. Sí. Con eso nos hemos encontrado. Y bueno, es un área de investigación judicial que no se necesita mucho para llegar a la conclusión de que ha actuado de manera ineficiente. En la comisión de jueces, nos dividimos el trabajo por áreas. La comisión de jueces de la Corte, que estamos integrados por 5 magistrados, estamos trabajando en hacer una propuesta para agilizar más el trámite de denuncias contra jueces, para depurar, no en términos de buscar cortar cabezas y que paguen justos por pecadores, sino encontrar realmente dónde está fallando la transparencia, la legalidad, y
introducir los correctivos pertinentes. Sí, porque eso les da una idea a ustedes de saber, digamos, cuáles son las áreas en las que más falla un juez Sí. a la hora que dictamina. Sí. Ahora, 15 años, ¿cuántos casos pudieron haberse acumulado en 15 años de denuncias hacia jueces? Casi ¿O 1000 cuántos casos. jueces? Casi 1000 casos. 1000 casos, Sí. ¿y cuántos jueces pueden estar ahí señalados? No tengo el dato del número de jueces, pero son todos los jueces del órgano judicial. Somos más de 600 funcionarios judiciales y cualquier persona, no digo que con razón siempre, de repente Claro, alguien claro. que pierde un juicio piensa que el juez se vendió a la contraparte. Si el juez ha fundamentado en su De acuerdo, sentencia claro. qué prueba valoró y a qué prueba le dio más importancia, pues su resolución está fundamentada. Bueno, pero es la importante denuncia tiene que depurarse y Así resolverse es, rápido. Y que la gente sepa entonces que hubo, Así es. que el juez actuó apegado a Así derecho. es, así es. Ujú. Claro, porque al juez, por ejemplo, que está postulándose para un ascenso de juez de paz a primera instancia o de primera instancia a Cámara, cuando el Consejo de la Judicatura nos propone a la Corte un ascenso de algún juez, le aparecen esas denuncias Sí, sí. que tal vez no son ciertas, pero que como no se han resuelto, le aparecen como fallas al juez. Entonces, en uno u otro sentido, ¿Lo inhabilita entonces para poder aspirar él? le afecta en alguna medida. Entonces, ya sea para introducir los correctivos y remover si es necesario al juez que está actuando ilegalmente, o ya sea para limpiar su nombre, Sí, claro. eso se tiene que tramitar rápido. Bueno. Y esta mora se está atacando, por ejemplo. En ese Perfecto. sentido. Vamos a la última pausa, regresamos con más de la entrevista en línea. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Magistrado, quisiera saber, en términos siempre de ese esfuerzo de depuración, ¿es posible saber, por ejemplo, cuál es el número de jueces que están siendo investigados, que están Sí. siendo procesados o que han sido inhabilitados, digamos? Sí. Yo esperaría que el nuevo jefe de investigación judicial concluya su diagnóstico, es lo que se le va pidiendo a las nuevas jefaturas que se han ido nombrando, gerente general, director de comunicaciones, jefa de recursos humanos, que el nuevo jefe de investigación judicial presente a la mayor brevedad su diagnóstico y que nos presente un plan de trabajo para que en la Corte y en la Comisión de Jueces vayamos agilizando estos trámites de denuncias para resolver, como decía, en uno u otro sentido, pero que se resuelva rápido. Porque en cuanto al contenido del fallo, la parte que se considera agraviada tiene el sistema de recursos y ahí se corregirá algún error en la interpretación o en la aplicación del derecho en que puede haber incurrido el juez. Pero sus conductas antiéticas o el incumplimiento de la legalidad en el desempeño de su cargo como funcionario se controla en investigación judicial y eso es una herramienta importante para depurar. Ahora, pero en ese momento ustedes no tienen como una estadística para decir, bueno, tantos jueces en este momento están siendo investigados, cuántos son los que han sido sancionados o inhabilitados. No, de un informe que nos presentó la Secretaría General de temas que están pendientes de conocer en Corte Plena, solicitudes de extradición, solicitudes de antejuicio contra algunos jueces, casaciones, nombramiento de algunas vacancias que hay de jueces. En ese informe que nos presentó la Secretaría General el 1 de marzo, aparecía pues un primer esbozo de la situación de investigación judicial que nos pareció pues que era, había demasiada mora y que había que agilizar eso haciendo una reforma en profundidad.
Pero yo esperaría que el diagnóstico que tenga el nuevo jefe lo presente a la mayor brevedad para tener al detalle el número exacto de denuncias que hay pendientes, cuántas están, desde hace cuántos años, y el número de jueces que están denunciados. ¿Para cuándo esperan ese informe, me decía? Yo esperaría que estuviera en cuestión de 2 o 3 semanas. Que el nuevo jefe de investigación haga ese diagnóstico, él está desde hace 2 semanas, no tendría que pasar de 2 o 3 semanas más para que estuviera ese diagnóstico, y a partir de eso, ponernos en corte plena a trabajar más en depuración de esos expedientes. ¿Alguna información de esa tendrá que ser pública, no? Tiene que ser pública. A mí me parece que lo que no se puede quizá revelar es, mientras no haya resolución, la existencia de la denuncia contra un juez en concreto. Sí. Pero una vez que se toma la decisión, yo creo que sí, tiene que hacerse público porque es derecho administrativo sancionador, disciplinario, es función de la Corte, y eso abona la transparencia, me parece a mí. Ahora, quiero cerrar con una pregunta puntual sobre la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, la Ley Lepina, magistrado. Entiendo que esta ley debe entrar ya en funcionamiento a partir del 14 de abril. Sí. O sea, estamos hablando ya prácticamente de la próxima semana. Y no sé cómo ha funcionado en términos de infraestructura. ¿Hay capacidad? ¿Habrá posibilidad de echar a andar esta ley? ¿O qué es lo que piensan hacer? Debo entender que se iban a crear tribunales especiales en el marco de esta norma. Sí, se crean tribunales especiales. La Corte dio la iniciativa de ley que le confiere la Constitución para que se crearan los tribunales sobre esta temática, porque desde hace unos años se hizo un diagnóstico, y es que en materia de menores, en 1998 entró en vigencia lo que entonces se llamaba la Ley del Menor Infractor, ahora Ley Penal Juvenil, que es la que tiene que ver con las sanciones al menor que comete delitos. Pero otro componente que estaba en el Código de Menores, que fue derogado en 1998, que es la protección a los menores en riesgo, no se ha abordado, y se está abordando 12 años después. Con la ley esta Lepina se busca ese componente de protección a la juventud y a la niñez y adolescencia que está en riesgo, y esos tribunales, se dio la iniciativa y la Asamblea aprobó la reforma a la Ley Orgánica Judicial para crearlos. No tengo el dato de si el Ejecutivo ya lo sancionó, y vi la información que el Consejo Nacional de la Judicatura estaba ya haciendo exámenes para seleccionar a los aspirantes a jueces que ocuparan esos cargos. Pero no sé si para la próxima semana tendremos ya todo eso concluido. Habrá que hacer una revisión entonces, me imagino, Esa es de las primeras cosas que tenemos que ver en la Corte, si estamos en capacidad para que entre en vigencia en la fecha señalada, cómo está el Consejo de la Judicatura, cómo va el proceso de aprobación de la reforma a la ley. Sí, sí. Si el Consejo nos manda las ternas, pues nosotros hacemos los nombramientos de los jueces rápido. Pero habrá que tener toda la infraestructura montada también. La infraestructura sí ya se tiene, pero bueno, una cosa muy importante que es saber quiénes son los jueces que van a conocer de esa temática no se ha concluido todavía. Perfecto. Bueno, se nos agotó el tiempo. Magistrado, quiero agradecerle infinitamente que haya compartido con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, terminamos así la entrevista en línea. Les espero mañana a las 8:15 de la mañana en otra entrevista en línea desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Buenos días.